tierra, bueno, es de todos. Muchas felicidades, muchísimo gusto que amanecimos en Chetumal, en la capital de Quintana Roo, y vamos a informar. Vamos a empezar con el tema de seguridad. Hoy jueves también nos corresponde dar a conocer lo de las incidencias delictivas, los delitos que se cometen y sobre todo la forma en que se investigan y se castiga a los responsables. El cero impunidad. Entonces son dos temas: formación de seguridad en Quintana Roo, lo de cero impunidad. Posteriormente la gobernadora Mara Lezama va a informarnos de cómo va su gobierno y al final ya abrimos para preguntas y respuestas. Esa va a ser la agenda. Nos da muchísimo gusto estar aquí. Quintana Roo pues es un paraíso y lo más importante es que es un paraíso que le ha dado mucho a la nación, porque aquí a Quintana Roo han venido a buscarse la vida, a trabajar muchos mexicanos de otros estados y se ha generado riqueza, pero se ha distribuido la riqueza. Eso es lo bueno que tiene el turismo, que permite que haya más distribución del ingreso, mejor distribución del ingreso. No pasa en otras actividades donde se concentra más el capital. Aquí se invierte, se impulsa la industria de la construcción cuando están edificando hoteles y se beneficia del transporte, los trabajadores en restaurantes, el comercio. Hay más distribución de recursos. Bueno, por eso viene la gente a Quintana Roo, por eso han venido por décadas de otros estados, porque durante todo el periodo neoliberal, desde los años 80 a la fecha, en todo el sureste no hubo crecimiento económico, hubo decrecimiento en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Campeche, inclusive en Yucatán y en Quintana Roo, sobre todo en el norte de Quintana Roo, se llegó a tasas de crecimiento anual hasta de más del 10% y por eso mucha gente se vino a buscarse la vida. Y no solo de estos estados, hay muchísima gente de la Ciudad de México viviendo en Quintana Roo, de Jalisco, de Guerrero, muchos guerrerenses de todo el país. La gente originaria de Quintana Roo ha sido muy fraterna, muy solidaria. Por eso nos da mucho gusto estar en Quintana Roo y vamos a seguir trabajando en beneficio de este paraíso, de este estado, Quintana Roo. Entonces, si les parece, comenzamos con el almirante Ojeda, que nos informe de cómo va. Con su permiso, señor presidente, vamos a informar sobre la seguridad aquí en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo cuenta con 11 municipios, aproximadamente 44,705 kilómetros cuadrados de extensión y un promedio de 1,800,000 o 1,900,000 habitantes. Estos son los, digamos, los fijos, pero tienen un promedio de 20, 30 millones de los que vienen a visitar aquí Cancún, todo el estado, ¿no? Tiene 3 municipios más importantes: Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco, donde concentran el mayor número de habitantes. Tiene más o menos, entre los tres abarcan un 79%. En cuanto a la incidencia delictiva, de diciembre del 18 a noviembre de este año, vamos a ir viendo uno por uno de los de la incidencia delictiva. Por ejemplo, en robo a negocios, violación, trata de personas, robo en transporte, robo a casa habitación, robo a transeúntes, feminicidio, extorsiones, secuestro también y total de delitos. En lo que se refiere a robo de negocios, la que sigue, por favor, en noviembre fueron 135 casos, aunque ocupa en primer lugar, va decreciendo, 1,649 casos en lo que va del año. La que sigue, violación, 58 casos en noviembre, es un delito que va creciendo, ocupa el primer lugar a nivel nacional, 745 casos en lo que va del año. Trata de personas es una constante, son 4 casos en noviembre, tercer lugar, 33 en lo que va del año. Robo en transporte, 8 casos en noviembre, va decreciendo este delito, ocupa el quinto lugar con 178 en lo que va del año. Robo a casa habitación, 119, decreciendo también este delito, ocupa el sexto lugar, 1,471 casos en lo que va del año. Robo a transeúntes, 165 casos, una constante también, aunque va con tendencias a decrecer, sexto lugar, 1,894 en lo que va del año. Feminicidio también es una constante, aunque hubo un caso nada más en noviembre, séptimo lugar, 12 casos en lo que va del año. Extorsión, 10 casos, va decreciendo, ocupa el octavo lugar, 80 en lo que va del año. Y el secuestro, como lo podemos ver aquí, es un delito que va a la baja. Desde abril de este año no ha habido un solo secuestro aquí en el estado. Entonces, pues podemos ver que es uno de los delitos que va a la baja. Y en lo que se refiere a cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración, al mes de noviembre ocupa el estado el lugar número 17 con respecto a la media nacional. Y en lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100,000 habitantes en la presente administración, al mes de noviembre ocupa el 10º lugar con respecto a la media nacional. Los municipios con mayor incidencia
delictiva, Benito Juárez, con 1,550 casos, Solidaridad con 602 y Otompe Blanco con 428 casos. En lo que se refiere a seguridad pública, policías estatales reales hay 1,514, operativos 1,513, de investigación estatal 1,048, 1,028 operativos, de custodia estatal 231, 230 operativos, policías municipales 3,528 y operativos 3,271. En total, de las fuerzas de seguridad pública, 6,321 elementos reales y operativos 6,042. Según el promedio de policías de la ONU, son 5,202, así que el Estado tiene un excedente del 22%. En lo que se refiere a fuerzas federales, la Secretaría de Marina cuenta con 2,200 elementos, operativos 1,750, el Ejército 1,807, operativos 1,626, la Guardia Nacional 2,722 con 2,450 operativos, el subtotal de las fuerzas federales 6,729 reales y operativos 5,826. Sumándoles a las policías estatales y municipales en el Estado se cuenta con un total operativo de 11,868 elementos. En lo que se refiere al despliegue de las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, hay una coordinación estatal y 4 coordinaciones regionales con 2,722 elementos de la Guardia Nacional. En Benito Juárez hay una, en Solidaridad, en Cozumel y en la coordinación estatal aquí en Otompe Blanco. Igualmente hay otro destacamento ahí. En lo que se refiere a construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el 2020 se construyeron 4 en Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y Solidaridad. En lo que va de este año se está construyendo otra más en Solidaridad que lleva un 85,9% y para el año que entra está programada otra más en Benito Juárez. Además de las instalaciones militares aquí en el Estado, hay 5 que están ocupadas por la Guardia Nacional, en Chetumal, en Cancún, Isla Mujeres, Cozumel y otra más en Isla Mujeres. En total hay 11 locales o establecimientos para la Guardia Nacional aquí en el Estado. En lo que se refiere a los aseguramientos aquí en el Estado de Quintana Roo del 1 de diciembre al 21 de diciembre, el 1 de diciembre del 18 al 21 de diciembre del 22, en lo que se refiere a enervantes, marihuana 1,481 kilogramos, cocaína 11,608 kilogramos, metanfetaminas 4 kilogramos, moneda nacional 1,574,000 pesos y dólares americanos 1,107,000. Vehículos se han asegurado 798, aeronaves 9, detenidos 1,894, armas de fuego 410, cartuchos 26,759, cargadores 807 y granadas 14. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la estrategia para la atención al sargazo, hay una gran coordinación entre el Estado, los municipios y la Federación, de manera que desde que se inició esto, que fue en el 2019, la Secretaría de Marina tiene más o menos un promedio de 350 elementos desplegados durante la temporada del sargazo y personal civil 618, los cuales han ido aumentando por el gran apoyo de los municipios y desde luego por el gobierno estatal. Se cuentan con 4 barredoras con tractor, embarcaciones menores 16, buques sargaceros costeros 11, hay un buque de apoyo de la Secretaría de Marina y un buque sargacero oceánico también de la Secretaría de Marina, y se cuentan a la fecha con 9,050 metros de barreras contenedoras del sargazo. Así igualmente se hacen monitoreos a través de un helicóptero de la Secretaría de Marina, monitoreos con imágenes satelitales a través del Instituto de Oceanografía del Golfo y Mar Caribe, medios utilizados por los municipios involucrados, también son 618 personas, que eso va a ir aumentando, barredoras de playa, bandas recolectoras de sargazo y bobcats y maquinaria también con la que nos apoyan los municipios. Y como podemos ver aquí en la gráfica, como en el 2019 fue cuando más se recolectó, 85,000 toneladas aproximadamente, 85,000 kilos aproximadamente, y de ahí hasta ha sido cómo ha ido comportándose. Este año fueron 52,647 toneladas aproximadamente de lo que se recolectó del sargazo. En lo que se refiere al sistema de búsqueda y rescate, del 1 de diciembre del 18 al 21 de diciembre de este año, aquí en el Estado se tienen 3 estaciones de búsqueda y rescate, una en Mujeres, una en Cozumel y otra en Chetumal. Se han dado en Mujeres 132 operaciones, se han rescatado 325 personas y se han hecho 124 evacuaciones médicas. En Cozumel, 613 operaciones, 121 rescatados y 0 evacuaciones médicas, y en Chetumal, 456 operaciones, 191 rescatados y 6 evacuaciones médicas. Cabe decir que es el estado donde más actividad tienen las estaciones de búsqueda y rescate aquí en la República, puesto porque aquí hay mucha cuestión de vacacionistas, turismo, etcétera. Igualmente, el sistema de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional se ha activado en 8 eventos y en lo que han participado 69 elementos de la defensa, proporcionando apoyo a 12 personas. Y por último, en lo que se refiere al plan DN3E
Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional. En esta administración aquí en el Estado se han beneficiado a 10,293 personas. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su Plan DN3 ha desplazado a 9,698 personas. La Secretaría de Marina 3,521 y la Guardia Nacional 632. Se han atendido 40 lluvias fuertes, incendios forestales 22, incendios urbanos 19, accidentes vehiculares 10, explosiones 3, accidentes aéreos 1, accidentes marítimos 1, deslaves 1, huracanes 5 y bombas 1 caso nada más. Esto es lo que podemos informar con respecto a la seguridad aquí en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Daremos a conocer el informe Cero Impunidad, no hay crimen sin castigo, que es el esfuerzo que lleva a cabo el Gobierno de México en coordinación con los estados, las Fiscalías Generales de Justicia de los estados y la Fiscalía General de la República. En el periodo que se informa, comprendido del 15 al 21 de diciembre, hay un total de 7,141 detenidos, de los cuales fueron presentados ante el Ministerio Público del Fuero Común y Federal un total de 6,964. Siguiente, en cuanto a extradiciones, se informa del cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, a partir del cual en estos días fueron extraditados 4 personas a los Estados Unidos para atender juicios que llevan en diferentes cortes. José fue extraditado por los delitos de tentativa de homicidio, secuestro, allanamiento de morada y tomar un vehículo de manera ilegal. Gustavo M. por el delito de abuso sexual a persona menor de edad. Siguiente, Saúl C. por los delitos de homicidio imprudencial y abandono de la persona herida en los hechos que involucró la muerte de la persona. Y Héctor R. por el delito de homicidio. Este último en el condado de Texas, en Dallas, tiene un requerimiento en una corte. Siguiente. Se informa también que el pasado 16 de diciembre, elementos de la Fiscalía del Estado de México, en colaboración con el Grupo de Trabajo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Nacional Antisecuestros, lograron la detención de Luis Enrique N., alias El Planchado, tras cumplimentar orden de aprehensión en la que se le imputa el homicidio cometido en agravio de 3 personas por hechos cometidos en el bar Montecristo, ubicado en la carretera México-Texcoco. Este sujeto fue detenido y está pendiente de su vinculación a proceso penal. Es parte de un grupo delictivo que opera en esa zona del Estado de México. Siguiente. También informar que fue detenido el sujeto conocido como el Bambán, Carlos Enrique N., que es el presunto líder del grupo criminal Nueva Alianza, que está conformado por células del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito. Este sujeto operaba en la zona aledaña a la Ciudad de México y fue detenido en Atizapán de Zaragoza por una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Fue un operativo coordinado por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Local en coordinación con la CONACE y el Centro Nacional de Inteligencia. Bien, este individuo es el responsable, además de homicidio, de extorsiones a comerciantes de 11 municipios de la zona colindante con la Ciudad de México: Cuautitlán, Cuautitlán-Izcalli, Tlalnepantla, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Ecatepec y Netzahualcóyotl, entre otros municipios, y es el líder de este grupo. Es una detención muy relevante. Siguiente. También informar que como parte de las operaciones antisecuestros fueron detenidos 6 presuntos secuestradores por la Fiscalía del Estado de México, todos ellos vinculados ya a proceso penal. Se trata de células dedicadas a este delito que operaban en Chalco, en Acolmán y en Toluca, Estado de México, y que fueron todos ya detenidos. Siguiente. También informar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención y vinculación a proceso de Marcelo N. por el delito de violación. Este sujeto, además de la imputación y de haber sido vinculado por ese delito, está relacionado con al menos 10 carpetas de investigación por delitos de violación. Se le considera un violador serial. Este sujeto se introducía a los domicilios haciéndose pasar como personal de la Comisión Federal de Electricidad, usando una credencial apócrifa. Ya fue detenido y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar que fue detenido en Chihuahua en una operación de la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad, Julián Ricardo N. por el delito de feminicidio y también por el delito de falsedad ante autoridad. Él fue copartícipe de un feminicidio de una víctima que además se encontraba en estado de embarazo. Él facilitó el vehículo para que los otros 2 imputados, que ya están vinculados a proceso penal por ese delito, pudieran sustraer el cuerpo de la persona privada de la vida, quien a su vez había sido mutilada. Además de ello, presentó una falsa denuncia diciendo que se le había robado el vehículo, cuando en realidad ese vehículo fue utilizado para perpetrar ese feminicidio. Ya está detenido y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar que está detenido y vinculado a proceso penal el presunto responsable de los delitos de violación agravada y desaparición de personas cometido por particulares en agravio del adolescente Alexa N. y por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Marisol N., la madre de Alexa. Este sujeto se introdujo por la fuerza a un domicilio, sustrajo a la menor. La madre trató de evitar que la sustrajeran y este sujeto le dispara con un arma de fuego, causándole lesiones graves a la madre, y además tiene los otros 2 delitos y ya está vinculado a proceso penal. Esto fue en la ciudad de Chihuahua. Bien. Dentro de las operaciones que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Guardia Nacional y fuerzas estatales, damos cuenta de la detención de 17 personas en diferentes operativos. En San Vicente
siguiente, Tancuayulá, en San Luis Potosí, 3 personas detenidas con 3 armas largas. En Nuevo Urecho, Michoacán, 2 personas detenidas con 4 armas largas y cartuchos y un vehículo. Siguiente, en Quiroga, Michoacán, 3 personas detenidas, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que tenían droga en sus pertenencias, cocaína, marihuana y metanfetamina. También otro operativo en la Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, una persona detenida con 1,350 kilogramos de marihuana. Siguiente, en Tarimoro, Guanajuato, 2 agresores detenidos, 3 armas largas, 13 cargadores y 300 cartuchos, entre otros objetos. En Oaxapan de León, Oaxaca, fueron 3 personas detenidas en posesión de 3 armas largas, entre otros objetos. Siguiente. Esta detención es muy relevante, ya la había informado el general secretario Sandoval, pero es importante contextualizarla en el marco de un conjunto de operaciones que han dado como resultado la detención de objetivos muy relevantes de la estructura del grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación. El pasado 14 de diciembre, elementos de la Secretaría de la Defensa, en coordinación con la Guardia Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia, con las fiscalías especializadas en materia de delincuencia organizada y coordinación regional de la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal, lograron detener en flagrancia a Jaime René N., alias El Borrego, y a su esposa Ana Isabel, tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Tepic, Nayarit. Este sujeto es muy relevante porque es el lugarteniente o el brazo derecho, por decirlo de alguna manera, del sujeto apodado como El Jardinero, que es uno de los principales mandos en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. Él está dedicada a todo el tema logístico, a coordinar operativos y también a sicarios que operan en toda esa región. Se le aseguraron armas y también droga. Siguiente. En Tlajomulco de Zúñiga, el día 20, también por elementos de Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana, hermano del sujeto apodado El Mencho, que es el principal líder de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un operativo coordinado de manera pulcra, limpia, sin ningún hecho de violencia, y ahí se detuvo a partir de un cateo en Tlajomulco de Zúñiga a este sujeto, a quien se le aseguraron 6 armas cortas, un arma larga, cocaína y otro tipo de material utilizado para sus actividades delictivas. Siguiente. Aquí lo relevante es que ya con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otras detenciones relevantes operadas fundamentalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con las demás instancias federales y estatales. Están los casos de Rosalinda N., alias La Jefa, que es la pareja del sujeto apodado como El Mencho. Está la detención del Menchito, Rubén N., quien fue extraditado. Jessica N., hija del sujeto apodado como El Mencho, quien fue detenida en Estados Unidos al ingresar a una corte. Ella fue sentenciada a 30 meses de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, por beneficios liberatorios en Estados Unidos, a los 25 meses fue liberada. De tiempo atrás detenido Abigail N., alias El Queenie, y otros sujetos que pertenecen todos a la estructura criminal de este grupo delictivo. Siguiente. Aquí hay otros, recientemente el Panther, multihomicida, el Chicken, que operaba también en Jalisco, el Tartamudo, Edgar N., alias El Chado, Héctor N., alias el Paisa, Benjamín L., alias La Pantera, Agustín N., alias El Guri, Rubén N., alias El Ingeniero, y Armando N., alias el Delta 1. Siguiente. También otro sujeto apodado como La Hormiga, Don Carlos, que era operador financiero también de este grupo criminal, Efren N., alias El Fantasma, y así un conjunto de cabezas de este grupo criminal. También gente vinculada a este grupo en Oaxaca, como fue el caso de Gustavo N., alias El Gato, quien era diputado local, su hijo El Pino, y la última que aquí dimos cuenta, la del Borrego y también el Gabi. A esto habría que sumar también que en Puerto Vallarta, en un operativo, fue abatido Saúl N., alias El Chopa, quien a su vez estuvo involucrado en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Siguiente. En otros operativos, en Nogales, Sonora, aseguraron 92.5 kilogramos de fentanilo. Siguiente. En Zacualco, Jalisco, en otro operativo, en esa zona, 26 armas largas, entre ellos un fusil Barrett y 6 vehículos. Siguiente. Por parte de la Secretaría de la Marina, destacar diferentes operaciones que tienen que ver también con encontrar mercancía ilícita en la mar que utilizan para abastecer a grupos delictivos, como es el caso de Coatzacoalcos, Veracruz, donde en un operativo inspeccionaron un buque camaronero y ubicaron 50,000 litros de combustible diésel sin poder comprobar su legal procedencia, por lo que se aseguró el buque y se detuvo a la tripulación. Siguiente. En Tijuana, Baja California, la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía del Estado, la Procuraduría de Tlaxcala y la CONACE, lograron la detención de Julio César N., tras cumplimentar un orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada cometido por particulares, involucrado con la desaparición de Jorge Armando N., alias El Jarocho. Esta detención se suma a otras más también vinculadas a estos mismos hechos, de Luis N., alias Don Grifo, y El Gris, del Cártel de Sinaloa. Siguiente. También, como parte del despliegue que lleva la Secretaría de la Marina en Colima, en Villa de Álvarez, detuvieron a 2 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de José Antonio N., alias El Morral, y Manuel N., quienes son presuntos integrantes de este grupo delictivo. Se les aseguraron armas y drogas. Siguiente. En Nogales, Sonora, personal de la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, durante un cateo a 4 inmuebles utilizados como puntos de venta y distribución de drogas, detuvieron a 4 personas a quienes se les
les aseguraron diferentes dosis de cristal, cocaína, pastillas psicotróficas, armas cortas, vehículos. Esto en 4 cateos realizados por la Marina y la Fiscalía General de la República. Siguiente. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte de la instrucción presidencial que la Marina esté atenta a las aduanas en los puertos, al hacer la inspección de unos contenedores procedentes de Panamá y con destino a China, estos contenedores dieron resultados positivos en 9 bultos que en su interior tenían sustancia ilícita, y al hacer los análisis químicos dieron como resultado que era una carga de 450 kilogramos de cocaína. Los detenidos fueron puestos ya a disposición de la Fiscalía General de la República. Siguiente. Otra operación más de la Secretaría de la Marina. Dentro de sus operaciones en la mar, detuvieron a una embarcación de bajo perfil semisumergible y 2 embarcaciones menores contrabandistas, a quienes les aseguraron 46 bultos de cocaína con un peso aproximado de 1,150 kilogramos. Esto fue en Puerto Chiapas. Siguiente. Con estas detenciones y aseguramientos en lo que va del año, la Secretaría de la Marina ha asegurado en cuanto a cocaína 28,449 kilogramos. También ha asegurado material contaminado por cocaína de 36,000 kilogramos aproximadamente, y ha asegurado también 83,264 litros de combustible ilícito. Siguiente. Como vinculaciones relevantes está el caso de San José de Gracia, y ahí en Atizapán, el Alto, a partir de operaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron detenidos estos individuos. Son 7 sujetos que fueron presentados ante la autoridad ministerial y luego ante el juez de control con armas largas, y con ellos se pudo procesar penalmente y ya fueron vinculados a proceso. Siguiente. Con estas detenciones y vinculaciones en la zona que corresponde a los límites entre Jalisco y Michoacán, en los municipios de Tizapán del Alto, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia, Marcos Castellanos, que es el municipio, y Mazamitla, se han logrado detener a 87 generadores de violencia, asegurar droga, cargadores, chalecos, explosivos y drogas, entre otros sujetos. Y esto es parte del despliegue después de los hechos donde asesinaron a unas personas en un velorio en San José de Gracia, que fue difundido como un supuesto fusilamiento. Y también decirles que los autores materiales e intelectuales del homicidio del juez de control de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, todos ya fueron vinculados a proceso penal. Siguiente. También como sentencias relevantes, en este caso en Veracruz, se desarticuló un grupo de secuestradores en Cozoleacaque, y la Fiscalía General de Justicia de Veracruz obtuvo de los jueces correspondientes sentencia condenatoria de 61 años de prisión por secuestro agravado en contra de estas 4 personas. Siguiente. También en el Estado de México se lograron sentencias por trata de personas en agravio de un menor de edad por 30 años por los 2 sentenciados. Por homicidio de un menor de 4 años, Eric N. obtuvo una sentencia de 62 años de prisión. Y en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante el Tribunal Superior de Justicia obtuvo diferentes sentencias condenatorias por violación agravada, 70 años de prisión en contra de David Fernando N., 87 años de prisión por violación agravada, violación y robo agravado a Daniel N., y por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, 43 años a una persona, y por homicidio calificado de 2 personas, 70 años de prisión en contra de otra. Siguiente. En cuanto a los feminicidios que han sido atendidos y hay detenciones y sentencias, en estos días del 15 al 21 de diciembre se detuvo a 21 presuntos feminicidas, de los cuales 9 ya fueron sentenciados en diferentes entidades: en Aguascalientes 1, en Baja California 1, un sentenciado, en Chihuahua 4, en Ciudad de México 1, en Estado de México 2, en Hidalgo 2, en Guerrero 1, en Baja California Sur 1, siguiente, Jalisco 4, entre ellos un sentenciado, Tabasco un sentenciado, Puebla un detenido, Oaxaca un sentenciado y Sinaloa un detenido. Bien, en cuanto a los homicidios cometidos en agravio de compañeras y compañeros periodistas, que son 13 casos en este año, se sigue en la etapa de investigación complementaria y pendientes de algunas sentencias ya condenatorias. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido a Quintana Roo. Saludo con mucho gusto a mis colegas, amigos periodistas. Les saludo con mucho gusto desde Chetumal, que así será siempre la capital de nuestro bello estado, Quintana Roo. Maloquín, muy buenos días. Mi reconocimiento, primero que nada, al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, como el primer presidente en la historia de nuestro país en hacer una inversión sin precedentes para traer desarrollo a nuestro estado, al sureste mexicano, a Quintana Roo, por mejorar oportunidades de progreso en esta hermosa región con un gran potencial económico y social, y sobre todo por voltear los ojos hacia quienes más lo necesitan. El objetivo, reducir las brechas de desigualdad. Gracias por esa visión integradora, por la voluntad y sobre todo por una determinación política en esas obras, grandes obras, en búsqueda de una planeación importante para los próximos 50 años y más de nuestro bello estado. Obras que trascienden en el tiempo. El Tren Maya, el aeropuerto internacional que se construye en Carrillo Puerto, el aeropuerto de Tulum, en el corazón de nuestro pueblo maya. Obras que suman proyectos de infraestructura necesarios como la reconstrucción y la modernización con concreto hidráulico del Boulevard Luis Donaldo Colosio, además del puente Nichuté, el distribuidor, las gasas del aeropuerto que eran prácticamente insuficientes, y sé también que hoy causan molestia. Toda obra de este calado, de gran magnitud, siempre causa molestia de antemano. Gracias por su paciencia. Son obras hacia una modernización, hacia destinos importantísimos como Cancún, el destino más importante de Latinoamérica, que necesita modernizarse, que le da la bienvenida a millones y millones de turistas, pero que necesita inversión, y hoy como nunca antes tenemos inversión en el estado de Quintana Roo y específicamente en el tema de vialidades y de infraestructura en el municipio de Benito Juárez, Cancún. Y por supuesto también una
una obra fundamental, la avenida Chacmol. Actualmente, adicionalmente, y justamente hacíamos el día de ayer un recorrido con el titular del INSABI, la apertura en breve del Hospital Oncológico de Chetumal, que pronto será una realidad, el primer hospital público de tercer nivel en todo el estado. El proyecto de sustitución del Hospital General aquí de Chetumal, que se va de 90 a 120 camas, y también hicimos un recorrido en lo que será una realidad importantísima, el Hospital Comunitario de Nicolás Bravo. Una inversión histórica. Para saber a dónde vamos, tenemos que saber en dónde estamos, y tenemos que decirle al mundo, y tiene derecho el mundo de conocer nuestros vestigios arqueológicos, y habrá una inversión importantísima de más de 1,000 millones de pesos. Gracias, señor presidente. Es decirle al mundo lo que tenemos. Dice nuestro himno: selva, mar, historia y juventud. Y tenemos mucho que ofrecerle al mundo. Gracias, señor presidente, por ser el mejor aliado de Quintana Roo. Y estamos llegando al tercer mes de este nuevo gobierno en nuestro estado. Un gobierno que camina a ras de piso, un gobierno que es resultado de la voluntad popular, y seguimos su ejemplo. Estamos haciendo un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con grandes resultados en materia turística, que es la industria más importante de este gran estado Quintana Roo. Un gobierno con el objetivo claro de una transformación profunda que dé respuesta a la ciudadanía, y trabajar fuertemente en este éxito que tenemos como destinos turísticos importantísimos, y también a través de estos éxitos que se tienen, buscar una disminución en las brechas de desigualdad, atajar al 30% de la población con carencia alimentaria, la tasa de obesidad, que vamos a trabajar fuertemente, esa población que no tiene servicio o acceso a servicios de salud. Y hoy estos problemas que enfrenta Quintana Roo demuestran, y lo he dicho constantemente, un modelo económico neoliberal que predominó durante décadas, un modelo agotado. Estamos trabajando en un modelo socioeconómico hoy que pueda abatir esas brechas de desigualdad y acabar con aquellos modelos que generan riqueza solo para unos cuantos. Hoy está más vigente que nunca tu postulado, señor presidente, por el bien de todas y todos, primero los pobres. Vamos a trabajar fuertemente en sumar en una cifra que nunca está en la ecuación. Estamos hablando en el INEGI con una población en el estado de Quintana Roo de 1,800,000 habitantes, pero tenemos en este año que se rompen todos los récords históricos turísticamente hablando, de 19 millones de turistas, que nos da mucho gusto recibirlos y que paseen y conozcan los vestigios arqueológicos y disfruten de playas inigualables y del mar Caribe, y sobre todo de la gran atención de los quintanarroenses. Pero están ahí, deben de estar siempre en la ecuación. Existe, y todos lo sabemos, una disparidad entre el desarrollo económico de la zona norte y el sur del estado, teniendo en el sur muchos detonantes: la cueva de las serpientes colgantes en José María Morelos, en Felipe Carrillo Puerto, los bordados maravillosos de estas manos de mujeres artesanas de hoy Porto Uno, y no conocen las maravillas que hacen en Espichil y en muchos lugares de nuestro estado. Hay que venir a conocerlo y hacer crecer y crecer cada vez más este turismo, que es, insisto, nuestra principal industria. Por poner un ejemplo, en torno a esta disparidad que existe entre el sur y el estado, en la zona sur y en el norte del estado, los municipios del norte, estamos hablando de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel y Tulum, aportan el 82% del PIB estatal. Municipios del sur, como Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos, Otompe Blanco y el municipio de Lázaro Cárdenas, que está en el norte, aportan el 18% del PIB estatal. Necesitamos de la participación de todas y todos. Y voy a hablar de números que son sumamente halagadores y que nos da mucho gusto el éxito turístico, pero para enfrentar los flagelos que tiene Quintana Roo, que existen flagelos, necesitamos este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de este bello estado. Desde el día 1 de mi gobierno hablamos de este nuevo acuerdo, que es importantísimo y en donde materializamos la convicción de que solo juntas y juntos podemos hacer esta transformación profunda. Un acuerdo que integra los intereses de todos los sectores sociales, de trabajar conjuntamente para reconstruir el tejido social, para reducir las brechas de desigualdad y para garantizar la seguridad ciudadana y generar ese desarrollo económico compartido, sostenible y sustentable. Un nuevo acuerdo en una alianza basada en el respeto, basado en la confianza, basado en el deseo de transformar a nuestro estado en el lugar que queremos para vivir y sentar las bases del Quintana Roo de las próximas décadas. No podemos planear para los próximos 3, 5, 6 o 7 años. Tenemos que planear para las próximas décadas. Y hoy el presupuesto 2023 representa un primer paso para avanzar en esa transformación de Quintana Roo y responde justamente a esas necesidades que debemos de enfrentar para transformar la vida de miles y miles de personas que además, paradójicamente, trabajan en esta gran industria. En el marco de una política de austeridad, se eliminan los privilegios de la alta burocracia, recortamos las compensaciones de todos los servidores públicos de mandos superiores, comenzando por la gobernadora, fusionamos organismos con el propósito de compactar estructuras que permitan ahorrar en servicios personales, en gastos operativos, en viáticos, con pleno respeto a los derechos laborales de los servidores públicos, y vamos a reorientar 2,000 millones de pesos del presupuesto ordinario a programas y acciones sociales. Quintana Roo tendrá el mayor gasto social de su historia, en el que las mujeres tendrán un lugar prioritario. Reitero mi convicción de que una política social que tenga a las mujeres en el centro de las decisiones será de alto impacto y generará un cambio significativo para Quintana Roo. Y dentro de estas nuevas prioridades está, por supuesto, diversificar las actividades productivas, fortalecer el campo, la ganadería y la pesca del sur de la entidad, sin dejar de impulsar y diversificar nuestra principal actividad, la turística, en los 11 municipios de nuestro estado, según la vocación de cada lugar. Y es que los 11 municipios tienen cosas extraordinarias que cacarear, e insisto, tenemos la obligación y el compromiso de que el mundo conozca los 11 municipios de nuestro bello estado, Quintana Roo. En este año 2022 que está concluyendo, se consolida Quintana Roo como el gigante turístico de América Latina. Se han roto todos los récords históricos en materia turística. El próximo 28 de diciembre, 29, romperemos el récord histórico que va a elevar muchísimo la cifra que teníamos como referente del 2019. Y para que nos demos una idea, tenemos una derrama económica en el 2019 de $16,090 millones. En el 2022, sin contar el mes de
noviembre y diciembre de 18,829.64 millones de dólares, con un total de habitaciones en nuestro destino, que aquí es importante decirlo, de 107,000 a 126,000. En Quintana Roo se construyeron hoteles en medio de la pandemia. En Quintana Roo no se cerraron los aeropuertos. Gran decisión, señor, porque hubo mucha derrama económica, porque hubo generación de empleos y hubo la oportunidad de que la gente pudiera tener trabajo. Es importantísimo mencionar los números que tenemos el día de hoy en torno a nuestro bello estado y cómo estamos resolviendo a través de seguir impulsando los destinos turísticos que tenemos. Y para darnos una idea del éxito rotundo, e insisto, en este año extraordinario que vamos a cerrar la cifra, esperamos, con pasajeros casi los 30 millones o pasar los pasajeros de 30 millones en el Aeropuerto Internacional de Cancún, pero para darnos una idea en torno a la conectividad que tenemos en estos bellos destinos y específicamente en el Aeropuerto Internacional de Cancún, tenemos conectividad entre otras ciudades con Atlanta, Austin, Baltimore, Bogotá, Charlotte, Chicago, Denver, Fort Lauderdale, Londres, Guatemala, La Habana, Houston, Estambul, Lima, Los Ángeles, Medellín, Miami, Minneapolis, Nueva York, Newark, Orlando, Panamá, Filadelfia, Phoenix, Montreal, Vancouver, Edmonton, Dallas, Detroit, Seattle, Boston, Salt Lake City, Cleveland, Calgary, Frankfurt, París, Quebec, Caracas, Nueva Orleans, Springfield y bueno, Bruselas y muchas ciudades más. Como destinos nacionales, en Chihuahua, Ciudad de México, solo en vuelos nacionales, Cancún, Ciudad de México, tenemos más de 50 vuelos y vuelos a Guadalajara, León, Mexicali, Monterrey, Puebla, Querétaro, Santa Lucía, San Luis Potosí, Tijuana, Tuxtla, Veracruz, Toluca, Aguascalientes, Reynosa, Villahermosa, Oaxaca, Tampico, Culiacán. Es decir, se van a batir todos los récords, todos los que teníamos marcados y que estábamos trabajando en torno a generar más conectividad, más vuelos, una derrama importantísima en materia de cruceros también que hemos comentado. Y vamos a hablar de un crecimiento, sí, pero siempre en este nuevo plan y en nuestro gobierno de la transformación profunda con prosperidad compartida. Este es el primer gobierno de izquierda, humanista, encabezado por primera vez por una mujer en la historia de Quintana Roo. Y tenemos muy claro que estamos juntas y juntos para concretar esta transformación profunda. Y dentro de las imágenes podemos ver justamente ahí la conectividad. México, 29 ciudades, Estados Unidos, Canadá, LATAM y Europa, con una conectividad que solo la tiene el Aeropuerto Internacional de Cancún. Y que vamos a sumar además a esta conectividad los vuelos que tenemos ya en el recientemente remodelado Aeropuerto de Chetumal, el Aeropuerto de Cozumel y muy breve, que sin duda alguna será todo un éxito, el Aeropuerto de Tulum. Estamos muy claros que vamos a trabajar de manera conjunta, de la mano con la Federación, de la mano con el gobierno, con los gobiernos municipales, de la mano con la inversión, que siempre es importante. Y quiero agradecerle nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por todo el cariño que le demuestra a Quintana Roo, por este cariño hacia este pueblo que le quiere. Amor con amor se paga sin duda alguna, y seguiremos creciendo todos los días, trabajamos todos los días para crecer en la industria más importante, pero también de esta industria que genera millones y millones de ramas, generar una diversificación para que la prosperidad llegue a las mesas de todos los hogares. Muchísimas gracias, bienvenido siempre a Quintana Roo, es su casa. Muchas gracias, señor presidente. Ahora sí vamos a preguntas. Lo hacemos como siempre, dos de Quintana Roo y dos de Quintana Roo. Soy Graciela Machuca y vengo de la zona maya, de Felipe Carrillo Puerto específicamente. Presidente, le quiero platicar de varias situaciones, pero bueno, solo tengo derecho a dos preguntas. Pero en un contexto de la comunidad indígena de Quintana Roo, concentrada básicamente en lo que se llama de la zona maya, le comento que hay varios puntos. Uno de ellos es que el único presidente de México que se ha ocupado de los indígenas mayas en materia de salud fue Adolfo López Mateos. Fue el único que vino y construyó un hospital de 12 camas. Lo demás, señor presidente, fue lo que es ahora un hospital, fue una unidad de medicina familiar que lo pasaron para hacer un hospital de IMSS Coplamar. Ese programa se conoció muy bien. Pero resulta que vino COVID y de ahí han sido parches a ese hospital. Realmente un hospital nunca se ha construido después del presidente Adolfo López Mateos, que construyó ese para la comunidad chiquelera básicamente. Y bueno, le comento que ahora en COVID habilitaron un pasillo. Ahí pusieron 6 camas. Deprimente la situación, presidente. Pero no solamente en COVID. Actualmente no hay guantes para atender. No se hacen cirugías. No sirve la unidad de rayos X. No hay medicamentos, presidente. La gente sufre y sufre en serio. Mucha gente agradece todos sus programas sociales, pero no les da, presidente, para comprar la medicina, para pagar sus traslados, para la atención médica. Ahora mismo las enfermeras tienen que llevar hasta su alcohol y su tela adhesiva para poder atender. Los médicos no operan porque no hay con qué hacerlo. No solo en Carrillo Puerto, también aquí en Chetumal. Y bueno, también le platico del chicle, aquella actividad maravillosa económica que fue una activación económica para la zona centro del estado, para los indígenas mayas. Hoy los indígenas que están pues dedicados todavía a esta actividad ancestral están en una profunda esclavitud, porque tuvieron alguna vez que floreció esta industria, tuvieron sus bodegas, sus casas, tuvieron infraestructura. Fue una industria que les permitió sobrevivir y solucionar muchos de sus necesidades. Actualmente es un intermediario
intermediario es un monopolio que le sigue comprando a 80 pesos la maqueta de chicle que colectan del árbol, lo procesa y lo venden en Europa, 30 gramos de chicle llamado Chixa, que lo venden como orgánico y como una cuestión socialmente sustentable, lo venden en 4 euros. Entonces no corresponde ¿qué le diré? Esa bonanza que tiene el intermediario, el que maneja, es una sola persona que ya despojó de sus propiedades a todos los chileros, señor presidente, y que ellos viven en pisos de tierra, en varias comunidades de la zona maya, en una pobreza extrema, sin ningún servicio a sus hijos. Hay cuestiones pero netamente deprimentes entre los chicleros, y que todavía siguen arriesgando su vida y recolectando su chicle para procesarlo. También le quiero comentar, presidente, que el problema de las invasiones es muy serio en Quintana Roo, pero muy grave. ¿Por qué? Porque ahora son carteles auténticos los que se dedican, gente ya especializada en despojos, manipulan a los procesos de elección de los comisariados ejidales para poder ellos engañarlos y manejarlos para que den dobles órdenes de ocupación, por ejemplo. Y hay muchos problemas que ya están en manos de gente delincuente, peligrosa, que está operando sobre todo en el ejido de Chunyaché. Ahí, presidente. Ahí está muy grave la situación. ¿Por qué? Porque pues ahí va a estar el aeropuerto, la plusvalía, la especulación con los terrenos. Ahí invaden cualquier terreno y con la complicidad de las autoridades agrarias, porque las autoridades agrarias no les exigen a los comisariados ejidales que hagan su normativa que deben de llevar, sus actas de asambleas como deben de ser. No hay, presidente. Es auténticamente una complicidad. Y por último le quiero comentar, presidente, que la zona maya sufre por la inseguridad, sufre mucho, hay mucho dolor. Incluso está desaparecido un funcionario de la 4T del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Está desaparecido, va a tener un mes. Director de Desarrollo Económico. Entre las múltiples versiones que se manejan es que pudo haber sido alguna cuestión pasional, y señalan a la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. Y también le voy a decir que el municipio más pobre de Quintana Roo, que se considera así por sus niveles de pobreza y sus índices, que es Carrillo Puerto, pues la presidenta municipal, emanada de su partido, presidente, se desplaza en una camioneta de 2.5 millones de pesos. Entonces yo creo que ni a la gobernadora he visto en esa camioneta, ni a usted tampoco. Entonces es un contraste que duele mucho porque extraoficialmente este año se habla de 14 personas desaparecidas solo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Duele mucho. Y yo lo he comentado y se lo he arrobado, presidente. Desde el sobrevuelo no se alcanza a ver el dolor de la zona maya. La diversificación de la economía urge, presidente, porque ya todas las bondades del turismo pues ya las han dicho y nos las repiten siempre. Pero abajo de eso hay esclavitud en trata de personas en Quintana Roo. Hay esclavitud en los chicleros, presidente. Le puedo mandar fotografías de cómo viven y cómo son explotados. Los chicleros es una actividad muy dolorosa por todo el esfuerzo que implica de irse al monte a recabar la goma de mascar para que luego se la malbarate, se la malcompre un intermediario y la vaya a vender a Europa como si fuera algo sustentable, y les manda un videíto para decir que está ayudando a los chicleros. Y no es así, con acceso a programas oficiales, presidente. Es el colmo. Tengo 35 años de vivir en Felipe Carrillo Puerto y ver esta cruel realidad de esas familias. Le pido que lo investigue, presidente, para que no crea que estoy exagerando. Eso le pediría. No sé qué tenga que decirme usted sobre la inseguridad y el hospital de Felipe Carrillo Puerto. Pues tengo que contestarle. Primero me gustaría que me dijeras de qué medio eres. Por cierto, O sea, ¿qué periódico? Sí, yo tengo un portal desde hace 20 años que se llama Maya Sin Fronteras. Trabajo, también colaboro con Sebastián Ubyam en La Estrella Maya, que por cierto le manda un saludo. Se quedó afuera porque no pudo accesar. Le manda un saludo, presidente, a Sebastián, el dueño de la radio, que usted conoce. Y soy corresponsal de Detrás de la Noticia. Muy bien. Mira, tienes razón en lo que sostienes sobre salud. Ha habido mucho abandono en todo el país. Nos dejaron tirado todo el sistema de salud pública porque el propósito era privatizar la salud y privatizar la educación. Querían convertir la salud y la educación en un privilegio, y la salud y la educación, como tú lo sostienes, son derechos del pueblo. Mencionas al presidente López Mateo. Coincido, fue un buen presidente. Gracias a él se impulsaron muchas obras y además gracias a él se logró la entrega de los libros de texto gratuitos en todo el país, y también hubieron muchas obras de salud y muchas decisiones favorables para el pueblo de México. Por ejemplo, la nacionalización de la industria eléctrica. Cuando él llega a la presidencia no estaba electrificado ni el 30%
90% del país. Y él inicia la electrificación de los pueblos y ahora tenemos electrificados a más del 99% de los pueblos del país, de las cerca de 300,000 comunidades que hay en México. Entonces fue un buen presidente. Luego se hicieron cosas también en materia de salud. Hablabas del programa IMSS-Coplamar, creo que fue un buen programa. No había nada y se crearon hospitales y se crearon unidades médicas rurales. Pero después se tomó la decisión de descentralizar la salud, entregar los servicios de salud a los estados y ahí empezó el problema. Recientemente crearon lo que se llamó Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, porque no había médicos, no hay medicamentos. Pero era más que ahora, presidente, ahora no hay nada. Se transfería, permíteme, se transferían los fondos a los gobiernos estatales y se desviaban esos fondos. Entonces, cuando llegamos nosotros, porque yo vengo de trabajar en las comunidades desde hace muchos años, desde que salí de la escuela, desde 1977, fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y trabajé 6 años y viví 6 años en comunidades indígenas. Y a mí me tocó precisamente en Tabasco echar a andar el programa IMSS-Coplamar como director del INPE, que no había centros de salud ni había un hospital en las comunidades y en los municipios más pobres. Bueno, cuando llegamos, lo primero que hago es recorrer los 80 hospitales del IMSS Bienestar para empezar a levantar el sistema de salud, pensando en que teníamos que garantizar el derecho a la salud al pueblo de México, como lo establece la Constitución y como además lo merece el pueblo. Es un acto de justicia. Entonces comenzamos y ya habíamos iniciado cuando se nos vino la pandemia y tuvimos que detener ese plan y ocuparnos para levantar centros de salud, hospitales que estaban abandonados completamente, con el apoyo del Ejército, con el apoyo de Marina. Terminamos hospitales que estaban en proceso. Aquí en Chetumal, este hospital para atender el cáncer se construyó y lleva pues 10 años cerrado. Se usó en la pandemia de COVID y así usamos todo lo que se pudo para que no se quedara la gente sin atención. Es muy triste decirlo, pero logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales, como sucedió en otro país. En la zona Maya sí sucedió, presidente. No, esa es la información que yo tengo, aunque respeto tu punto de vista. Entonces conseguimos antes que otros países también la vacuna, más de 250 millones de dosis que se aplicaron. En 5 meses vacunamos con una dosis a todos los adultos mayores de este país. Entonces enfrentamos esa pandemia que causó mucho dolor y una vez que ya no tiene esa pandemia los mismos efectos, que no causa los mismos daños, pues ahora, que nos llevó 2 años atender la pandemia, ya estamos levantando todo el sistema de salud pública, ya comenzamos y tengo el compromiso de que para el año próximo, desde mediados del año próximo, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ya empezamos: Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Campeche. ¿En qué consiste este plan? En que se arreglen los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, que no falten los médicos, porque tú ya tienes tiempo en esto y es bueno también. ¿Trabajé en IMSS-Coplamar, presidente? Sí, y es bueno reconocer también, es bueno decir de que por no permitir a los jóvenes ingresar a las universidades públicas y rechazarlos porque querían privatizar la educación y usaban eso de pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Ahora en México, no sé si lo sepas y si no lo puedes constatar, no tenemos los médicos que necesitamos. Y digo esto porque todavía hay gente que añora el antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Tienen todavía nostalgia por el saqueo que hacían, que llevaban a cabo. Bueno, no tenemos médicos generales, pero tampoco tenemos, o mucho menos tenemos, especialistas. Entonces, ¿por qué comenzamos con estos estados y por qué vamos poco a poco? Porque vamos juntando los médicos, se van consiguiendo los médicos. Quiero desde Quintana Roo agradecer al gobierno y al pueblo de Cuba porque de manera solidaria ya nos han enviado alrededor de 500 especialistas para este plan. ¿Qué otra cosa se está haciendo? Pues que no falten los medicamentos, porque tú me dices, sí, antes había, ahora no hay. Puede que tengas razón. Sí, había porque existía un cartel de las medicinas. Sí, también lo sé. 10 políticos que no eran dueños de laboratorios ni distribuidores de medicamentos le vendían al gobierno más de 100,000 millones de pesos en medicinas. Entonces, por eso también toda la campaña en contra de nosotros, de que no había medicamentos y demás. Y sí, todavía hay desabasto. Pero ya en esos estados que te mencioné, ya pasa de 90% el abasto de medicamentos. Y, repito, a mediados del año próximo vamos a tener ya en todos los hospitales los médicos, los especialistas y los medicamentos. Y de manera gratuita. Porque, repito, la Constitución establece el derecho del pueblo a la salud. Esto no les gusta mucho a nuestros adversarios, los conservadores, pero para nosotros es un timbre de orgullo. Entonces, ya vamos a tener en Quintana Roo resuelto el problema de salud. Se empieza con un censo que ya se está haciendo. Esto está a cargo del director del Seguro Social, Zoe Robledo, y Mara ya está estableciendo comunicación con él y vamos a resolver el problema de salud en Quintana Roo en los 11 municipios. Eso es lo que puedo comentar. También acerca de los chicleros vamos a revisar su situación, desde luego, pero también quisiera yo que tomaras en cuenta que en Quintana Roo hay 10,000 campesinos que están recibiendo un apoyo permanente, un jornal para cultivar sus tierras, para sembrar árboles frutales y maderables. 10,000 productores. En Quintana Roo estamos atendiendo pues en todo el estado, pero le estamos dando preferencia al sur de Quintana Roo, porque
siempre lo que se atendía, y además, lo acabo de decir, el norte ayudó mucho a dar empleo al sureste, pero el sur de Quintana Roo estaba como Campeche, como Chiapas, como Tabasco. Ahora el sur se está atendiendo. Tan es así que el nuevo aeropuerto de Tulum pues está en Felipe Carrillo Puerto. Por eso se va a llamar Felipe Carrillo Puerto, pero no solo porque está en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, sino porque Felipe Carrillo Puerto fue un luchador social, un revolucionario ejemplar. Entonces, ese aeropuerto lleva su nombre. El ejido nos permitió tener el terreno para la construcción de ese aeropuerto. Les agradezco mucho porque ese ejido tiene casi 100,000 hectáreas y hay que cuidar, como tú lo planteas, que no haya especulación, que no haya gente que trafique con esas tierras que pues van a tener mucha plusvalía. Ya se están haciendo también, este es un informe, planes de desarrollo urbano que queremos que los apruebe el Congreso local de Quintana Roo para que el desarrollo urbano se dé de manera ordenada, cuidar que no haya desorden, anarquía en lo urbano, que no haya acaparamientos de tierra. Lo que ha sucedido en la historia de Quintana Roo, que tú lo sabes porque ya tienes 35 años aquí. 43 en Quintana Roo. 43. Bueno, todo Quintana Roo, todo este paraíso, bueno, si nos vamos más atrás, Porfirio Díaz se los entregó a sus allegados. Nada más te doy el dato de que Cozumel era de un hermano de Justo Sierra y se lo entregó, le entregó la isla de Cozumel, Porfirio Díaz, al hermano de Justo Sierra. Pero después, ya en los últimos tiempos, se crearon fideicomisos, es decir, era propiedad pública. Xel-Há, que sigue, por cierto. Sí, pero ya no es público, porque ya se privatizó. Es igual o peor, tal vez. Sí, y hacia adelante lo mismo. Entonces hay que evitar eso. Ese es un asunto que nos corresponde a todos, pero ya escuchamos su planteamiento y vamos a atender y vamos a seguir trabajando para Quintana Roo. Quería comentarle esto porque pues generalmente dice Quintana Roo y el turismo y los vuelos y los sobrevuelos y todo, pero abajo de eso hay una realidad muy cruel que es la que se vive y sobre todo de la zona maya. Y bueno, estamos acostumbrados, pero nos resistimos a seguir pensando que los mayas son un museo etnográfico y no es así. Es un pueblo en marcha con necesidades y pues con muchas demandas que resolver. Yo te puedo garantizar que los mayas de Quintana Roo están recibiendo apoyo especial. Es decir, se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres. En Quintana Roo y en todo México. Casi te puedo asegurar que en todas las casas pobres de Quintana Roo llega cuando menos un programa de bienestar. Entonces, vamos a seguir así. Y ahí me saludas a Sebastián. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. De aquí. Aquí los que han trabajado aquí les vamos a dar también su posibilidad de... ¿Tú de dónde eres? ¿De aquí? Ya, sí, tú. Señor presidente, muy buenos días. Mi nombre es Cecilia Solís. Soy periodista de hace más de 25 años. Usted creo que ya me ha de conocer, pero no se va a acordar. Las veces que venga voy a tratar de estar aquí porque tenemos que seguir levantando la voz. Quiero agradecer a la gobernadora que se ha preocupado. Ha tenido un acercamiento prácticamente con todas y cada una de las víctimas, pero las órdenes se dan. Sin embargo, los de abajo no lo cumplen. Y llevamos ya 2 años que seguimos exigiendo justicia. 14 elementos siguen libres. No avanzamos en el proceso legal del caso 9. En el caso de desaparecidos, misma situación. Ya hay varios resultados, pero lamentablemente los desaparecidos no aparecen. Hoy también se ha sumado el cártel del despojo, que está integrado por funcionarios que están incrustados no solamente en el gobierno del Estado, sino también en el gobierno municipal, que están despojando a familias de sus viviendas a través de engaños, a través de procesos que se están realizando. Hoy se vive una situación terrible porque llegan con toda la policía, con actuarios, con órdenes para desalojar hasta personas de la tercera edad. Nos ha tocado documentar todos esos y cada uno de estos casos. Ayer casualmente se hizo una movilización por este tema y aunque ha habido ha habido el acercamiento con la gobernadora, aunque le insisto, se dan las órdenes, no se cumplen por la gente de abajo. Más que nada es eso, que en el tema de la justicia, en el tema de la procuración de justicia estamos muy mal, estamos terrible, porque no hay avances. En el caso de nosotros no hay avances, seguimos estancados en un proceso que no va a avanzar y que yo tengo la certeza y la seguridad que no va a avanzar nunca. Y también queremos pedirle la mayoría de esas decenas de víctimas desde desaparecidos, así como víctimas de la represión policíaca, que no se le otorgue la embajada de Canadá al exgobernador del estado, Carlos Joaquín, porque es uno de los principales responsables de la represión policíaca que se registró ese 9 de noviembre y hasta hoy esta persona sigue gozando de impunidad. Nosotros ayer celebrábamos mucho que no se había aprobado, no se llegó al número importante, pero necesitamos que usted tome en cuenta que no se le premie y al contrario castigarlo por toda esa violencia que se generó durante su administración. Él, quien trajo también a su vez a Jesús Alberto Capella, que también goza de impunidad. Entonces, como parte de este número importante de víctimas, se lo pedimos que tome en cuenta esto, que nos escuche y que no sea premiado con una embajada, al contrario, que sea juzgado y que se haya llevado ante los tribunales. Muchísimas gracias y gracias por todo su apoyo. Muy bien, ya te escuchamos en tu planteamiento. Sobre esto último, ya hicimos nosotros la propuesta y va a ser el Senado de la República el que va a decidir. Yo respeto tu punto de vista, yo tengo, pues, ahora sí que tengo otro dato. yo sé que y somos libres. Yo creo que el exgobernador de Quintana
Quintana Roo hizo bien su trabajo, pero también respeto punto de vista. Esa es mi apreciación. Nosotros hemos avanzado mucho en Quintana Roo y en todo el país, y de manera especial en el sureste, porque hemos contado con el apoyo también de los gobiernos estatales. En el caso de Quintana Roo, él nos apoyó en todos los programas que se iniciaron, ahora con más confianza con Mara, pero los dos se han portado muy bien, y aprovecho para decirte que si vengo en helicóptero es porque estamos construyendo el Tren Maya, pero no es así nada más. Allá en tu pueblo, en Felipe Carrillo Puerto, cuando estábamos iniciando el gobierno, hubo un desfile del 20 de noviembre, tengo la foto, me encantó porque unos niñitos llevaban un tren, todo eso que era un sueño se va a convertir en una realidad. Se trata de la obra más grande del mundo, no hay, a lo menos como obra ferroviaria, no hay. Ya ven cómo se ponen de ejemplo las grandes obras en otras partes del mundo, pues no hay una obra como el Tren Maya, porque son 1.554 kilómetros, 1.554 kilómetros, y de Mérida, Cancún a Chetumal, eléctrico, doble vía, o sea, son 1.554 en línea recta en general, pero este tramo es doble vía y es eléctrico. Entonces empecé visitando la obra cada mes, luego cada 15 días, y ahora voy a estar, cada 3 semanas, y ahora voy a estar cada 15 días. Entonces, si no lo hago en helicóptero, no podría recorrer los 1.554 kilómetros, voy arriba. Pero también hablo con la gente y voy a las comunidades. Yo siempre he dicho que lo mejor es el territorio, no el escritorio. Entonces, comentarte esto. Y, por cierto, y esto deben saberlo, en Quintana Roo, la inversión autorizada para las obras de Quintana Roo el año próximo son 42,000 millones de pesos. Tren Maya, los aeropuertos, porque este aeropuerto se rehabilitó de Chetumal y se está construyendo el aeropuerto internacional de Tulum, el puente en Cancún, el mejorar la avenida Colosio, todo significa alrededor de 45,000 millones. Es la inversión. No creo que en un año hayan destinado tantos recursos la Federación para Quintana Roo. Esto no es solo lo cuantitativo, esto significa trabajo, muchos empleos, significa bienestar. La gente lo sabe. Los que se oponían al Tren Maya no eran los campesinos, los pequeños propietarios, no eran la gente de los pueblos, porque saben de los beneficios que significan estas obras y se hacen precisamente para ellos. Y con el tren es apasionante el tema. Lo que se va a buscar precisamente es que la gente que llega a Cancún, esto cerca de 30,000 visitantes, de 30 millones de visitantes, en vez de que se queden nada más en Cancún o que lleguen hasta Playa del Carmen, puedan internarse en todo Quintana Roo. Ya Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal y Calakmul hacia Campeche y Palenque ya tienen la posibilidad de que estos 30 millones puedan trasladarse en tren y visitar los sitios arqueológicos más bellos del mundo, no exagero, todos los que son las grandes ciudades mayas. Pero no hablemos de 30 millones, pensemos en el 10%. Con 3 millones que logremos de los que llegan a Cancún, que bajen hacia estos municipios de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, y del otro lado, por el lado del Golfo, a Yucatán y Campeche, vamos a tener un desarrollo en el sureste excepcional, que es lo que buscamos, respetando el medio ambiente, cuidando la riqueza cultural, artística de las zonas mayas. Ese es el plan, ese es el propósito. Yo estoy aflojado en terracería, como me dijiste que nada más ando en las alturas. Te voy a decir, te voy a responder cariñosamente con respeto y además ofreciendo disculpas. Este señor que está hablando ahora es el mexicano, no político, porque esos no conocen, no, es el mexicano que más conoce el país desde abajo. No hay ningún mexicano que conozca todos los municipios de México. Me gustaría saberlo, si hay alguno que conozca todos los municipios del país. Y siempre los he recorrido a ras de tierra. Por ejemplo, conozco los 11 municipios de Quintana Roo. Bueno, desde que antes algunos fueran municipios que se han venido creando, como Bacalar, el mismo Tulum y Morelos, se han venido creando últimamente, pero los conozco todos. Entonces voy a seguir viniendo y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y les felicito por estar defendiendo las causas del pueblo. Ya tomamos nota y hoy Mara me comentaba de una manifestación que hubo ayer y ya está actuando. Me pasaron una nota, ¿cómo se le llamaba esto en la escuela? Un acordeón. Dice, ya está autorizado el nuevo hospital en Carrillo Puerto. Ya existe el proyecto y se inicia la construcción en mayo de 2023. Bueno, para que le lleves ahí eso, creo, 60 camas y es Insabi. Ya, y como voy a seguir viniendo, pues aquí me vas a venir a decir, oiga, ¿no han empezado? Sí, de acuerdo. Muy bien, vamos con 2 nacionales, pero le vamos a dar oportunidad a los que hacen periodismo nacional, pero que tienen que ver con Quintana Roo. Tú y tú, 2. Gracias, y luego Sara, para que salga lo de Ciro y lo de Perú, porque a mí también me importa informarlo. Gracias, señor presidente. Buenos días, gobernador, buenos días, secretarios, general y subsecretario, buenos días a todos. Señor presidente, en esta ocasión traigo una denuncia de Cancún en el caso del SAT. Mucha gente ha acudido con nuestro director Jaime Farías allá en Cancún a denunciar que, no hay citas y están cobrando las citas allá en Cancún. Entonces, no nada más ocurre en Cancún, pero tenemos evidencias, incluso capturas de pantalla de cómo hacen las citas por medio de Facebook. Alguien no encuentra una cita en Cancún y ¿qué hace? Recurre a Facebook para ver quién le puede sacar una
una cita y hay gente que dentro del SAT, tenemos ahí, le voy a pasar toda la evidencia con Jesús, porque usted siempre nos ha insistido que tengamos la evidencia, no nada más de meritar estas conferencias de prensa, entonces procuramos tener toda la evidencia al respecto, ¿no? Y la verdad es algo pues grave, ¿no? Porque hay mucha gente que pues, espera tener a lo mejor esa cita para tener un negocio, para poder generar más ingresos, infinidad de situaciones que pueden ocurrir en el SAT, pero es algo muy recurrente. También tengo incluso evidencia de Querétaro también, que también yo soy corresponsal de Querétaro, aquí en Cancún, JF informa desde Cancún, en Querétaro es ahora am.com. Entonces sí, nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Digo, ya es un tema muy generalizado en todo el país. Ojalá usted nos pueda decir, bueno, qué se podría hacer si podría contratar más personal en el SAT, no sé qué, porque de verdad, después de la pandemia ha sido una crisis fuertísima el tema de las citas en el SAT y eso ha conllevado a esa venta de los espacios. Bueno, le pedimos al director del SAT, Antonio Martín, le vamos a pedir que lo atienda, le das los datos a Jesús y lo vemos. Es importante que se conozca y que todos estemos conscientes de que era muchísima la corrupción, estaba muy arraigada la corrupción. O sea, llegar al gobierno era la oportunidad de robar. Dicen que cuando estaban entregando los bancos, que los privatizaron en la época de Salinas, le entregaron un banco a una persona, dice, y yo que soñé en robarme un banco y ahora me entregan uno para mí solito. Pero todo estaba así, pensado para la corrupción. Entonces hay que seguir insistiendo en cero corrupción y estigmatizando la corrupción, combatiéndola y estigmatizándola, porque lo peor era que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces hay que seguir limpiando de corrupción. No olvidar, no echar en saco roto que el principal problema de México es la corrupción. Y nos tenían viendo para otro lado. Si preguntábamos cuál es el principal problema del país, algunos decían la pobreza, otros la inseguridad, otros la educación. Y sí, todos esos grandes y graves problemas nacionales. Pero casi todos esos problemas se originaban por la corrupción que imperaba, porque unos cuantos se quedaban con lo que pertenecía a todos. El gobierno era un facilitador para el saqueo, no era un gobierno preocupado por el bienestar del pueblo, era una pandilla, una banda de malhechores los que manejaban el gobierno o empleados de los potentados, de una oligarquía rapaz. Entonces, imagínense cuánto duró eso. No pudo la revolución arrancar de raíz la corrupción. Y vaya que la revolución fue profunda y se avanzó mucho en lo social, pero en lo político no se avanzó, faltó democracia y eso dio pie a que imperara la corrupción. Entonces, todo lo que hagamos denunciando la corrupción son aportes para que nunca más volvamos a ese régimen de deshonestidad, porque eso es lo que ha dado al traste con todo. Eso era lo que impedía que México saliera adelante. Entonces, lo del SAT, verlo, nos afectaba muchísimo el que los potentados no pagaban impuestos, hablando del SAT. Y omito nombres ahorita realmente, pero se los voy a pasar a Jesús porque sí tengo mucha evidencia, pero no me gustaría aquí también evidenciarlos nada más, sino que ya con la investigación que se tenga la información y eso ayuda mucho, porque se investiga y no hay impunidad. Ahora tienen que pagar todo, por eso andan tan molestos. Pero imagínense, les condonaban hasta 20,000 millones de pesos al año a una empresa, 20,000 millones. ¿Cuánto es el presupuesto de Quintana Roo? 40,000. A una sola empresa les condonaba 20,000, la mitad del presupuesto de Quintana Roo. Entonces, eso ya no. Entonces, todo lo que tenga que ver con el SAT, adelante. Aquí hicimos cambios porque había mucha corrupción, precisamente en lo que tiene que ver con medicamentos y con los permisos de salud. De lo que tiene Svarch, la COFEPRIS, daban dinero para conseguir los permisos y demás. Y hay que seguir adelante. Lo mismo, los permisos para uso de suelo, para cambios de uso de suelo, todo eso hay que estarlo denunciando. Gracias, señor presidente. No me presenté eso. Yo soy Alberto Marroquín Espinosa. Ya dije, los medios, JF Informa desde Cancún, es ahora am.com y frecuenciacat.com. Señor presidente, en otra denuncia, porque ahora sí que, pero ahora vamos contra los órganos internos de control, porque anteriormente le he denunciado despidos injustificados dentro del gobierno federal y le estoy dando seguimiento a varios porque de verdad se me hace inverosímil la forma como ha operado el órgano interno de control, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública determinó como una falta grave, incluso le puedo citar como en contexto la Ley de Servicio Profesional de Carrera y su reglamento, que son muy claros, ¿no? Donde dice que el artículo 60, párrafo cuarto, por cumplimiento reiterado, injustificado. O sea, he analizado la ley y cómo han omitido, incluso ya la Función Pública determinó como falta grave que si un funcionario no cumple con lo establecido en la Ley de Servicio Profesional de Carrera, eso es una falta grave que debe castigarse con algún, no despido a la mejor, pero sí una suspensión de ese funcionario, lo cual no ha ocurrido con varias denuncias que aquí le he denunciado, incluso con el director de la SCD de Coahuila en agosto del año pasado. Y no pasó nada, simplemente el órgano interno de control, cuando no le conviene un caso, ¿qué hace? Se declara incompetente. Y eso se me hace algo impresionante cuando ya el propio secretario de la Función Pública determinó como falta grave. O sea, no es cualquier cosa. Y a raíz de eso, ellos tienen que tomarse las acciones, el órgano interno de control, y no tomó acción. Simplemente dijo, me declaro incompetente, que otra instancia legal se encargue del caso. ¿Para qué? Para darle largas a los asuntos, ¿no? Y traigo también, quisiera darle todos los nombres y todo lo que he estado investigando y dándole seguimiento, pero de verdad que es hacer hincapié en que los órganos internos de control de todo el gobierno federal, ahorita les
hablo de la SCT, le podría hablar incluso el de economía, pero de verdad es algo inverosímil cómo reacciona. Incluso lo increíble de todo esto es cuando este exfuncionario, porque ya está afuera, le mandó una carta a usted a Atención Ciudadana. ¿Y quién cree que le contestó esa carta en su nombre? El propio director general del Centro SCT de Coahuila, en su nombre, diciendo que no era posible, que pues, así era eso. Eso es lo increíble, que lejos de que a lo mejor alguna persona, a lo mejor de la función pública, a lo mejor yo sé que usted sería imposible que pudiera contestar o atender todos los escritos, pero no que el propio, la persona que incurrió en esa falta grave de despedirlo, con todas las agravantes que ya están demostradas por parte de la función pública, conteste en su nombre, diciéndole a esta persona, fíjate que no, pues tú estás mal, el despido fue legal, lo cual es 100%, digo, y se lo digo así con toda la certeza de analizado y estudiado todo lo que es la ley del servicio profesional de carrera. Incluso traigo propuestas incluso de qué debe ser la ley, qué cambio debe haber dentro de la ley, a raíz de todo esto que he estado estudiando, qué cambio debe haber dentro de la ley, dentro de los ahí son 7 subsistemas. Entonces, tiene que haber un cambio porque falta esa parte en la cuarta transformación, falta ese cambio de fondo para mejora de los servidores públicos, sobre todo en los mandos medios, hasta nivel director de área. Ya los mandos superiores pues lo designan los mandos superiores, ahí es otro nivel diferente que no deberían estar dentro de esta gama de servicio profesional de carrera. Tendría que haber otra opción. Lo vemos, sí, con Jesús, nos das el informe. Aquí también lo importante es no dejar de insistir, porque también actúan así, pensando de que ya va a pasar. No, hay que ser perseverante y seguir insistiendo. Nos ayudan con eso, sí, y lo vemos con... A ver, el compañero. Buenos días, señor presidente, gobernadora, secretarios. Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. Preguntarle al presidente sobre el tema de Xcaval, saber cómo va ese proyecto, si ya hay alguna coordinación con el gobierno del estado y con los ejidatarios de Bacalar para detonar ese proyecto arqueológico. Pues ya, tú puedes informar. Ayer estuvo con nosotros Diego Prieto y va a estar ahora en Tulum y se trató el tema, pero tú podrías... Sí, qué gusto verte. Vamos muy avanzados, evidentemente sí, y será una de las obras más importantes dentro de la inversión de los 1,000 millones de pesos que tenemos para los vestigios arqueológicos. Justamente Xcaval es la que lleva una de las inversiones más importantes. Vamos muy avanzados y siempre en diálogo con las y los ejidatarios, que eso es importante, muy avanzados con Diego, y justamente hoy vamos a ver el tema en la reunión que tendremos más adelante en Tulum. ¿Hay alguna fecha? ¿De término? Sí, para abrir la zona. Sí, se esperaba que fuera a finales de diciembre, pero va dependiendo de cómo va avanzando y si se encuentran más vestigios. Es un trabajo muy minucioso y bueno, pues dependeremos de cómo va el avance y lo que van encontrando, independientemente de lo que ya se encontró, de lo que ya tenemos perfectamente bien identificado. Es un trabajo extraordinario y coincido, alguna vez lo platicamos, el mundo tiene derecho de conocer Xcaval y todos los vestigios maravillosos que tenemos en Quintana Roo, y en cuanto tengamos la fecha, y si hoy Diego nos da alguna fecha tentativa, con todo gusto la comparto a los medios de comunicación. Muchas gracias. Ya se hizo el compromiso público también, nada más es cosa de llegar al acuerdo con los ejidatarios, pero con Mara vamos a lograr. Ok, ¿ya lo conoció? No, todavía no he visitado esas cosas. Ojalá y tenga el chance de sobrevolarlo, sí. A lo mejor hay una vueltecita aquí cerca. Bueno, como segundo tema, señor presidente, en el municipio de Solidaridad hay una constante en 2 colonias irregulares que están en Playa del Carmen, que son las colonias Las Torres de la Paz, ya está clasificada así. Es una invasión que se hizo hace como 16 años aproximadamente, en donde, bueno, ya hay 800 familias viviendo en esa franja, ya está muy pegado a lo que es la ciudad. Fui a hacer un recorrido a toda esa zona también y pues no tienen luz, por ejemplo. El servicio de luz la da una persona por ahí que compró 2 transformadores y tiene conectado pues por todos lados y cobra una cuota por ahí por ese servicio. No tienen certeza de la tierra. Los niños y los ancianos que viven en ese lugar, pues bueno, no viven en las condiciones pues que se deben de vivir, ¿no? Este mismo problema también está sucediendo atrás en una colonia que se llama Nocbec, que generalmente los olvidan mucho. Son las colonias que están hasta atrás, no tienen agua, no están pavimentados y tampoco tienen certeza de la tierra. Ya es una colonia enorme, ya viven en Nocbec y todas las colonias aledañas ya están más o menos unas 1,200 familias. Si usted recorre la zona, pues ya es toda una comunidad de personas que bajan todos los días a trabajar a la zona hotelera de Playa del Carmen, a la zona turística, en donde pues ven toda la abundancia que tiene el turismo y regresan a sus casas en oscuridad, con calles, pues sin calles, ¿no? Y pues sin que sea su terreno tampoco, ¿no? Porque son colonias irregulares y son terrenos nacionales en ambos casos. Ya en esas colonias de Nocbec y todas las colonias ahí ya más o menos tienen como unos 20 años que están, digamos, poblando esa colonia. Y en el lado de Puerto Aventuras, que también es Solidaridad, hay unas 2 colonias que esas sí tienen certeza de la tierra, tienen títulos de propiedad, que están hasta atrás. Sin embargo, tampoco hay servicio de luz, también es un tema con CFE, pero además ahí los pobladores que también los visité, son 2 colonias, una que se llama Sinaí y Belfis, son aproximadamente 350 familias, señor presidente, que viven en esa zona, una colonia cristiana que han ido desde hace 10 años trabajando su tierra, abriendo brecha, ¿no? Y pues bueno, me hablan mucho de las escuelas, señor presidente, porque resulta que una persona que vive ahí para salir a estudiar la universidad pues gasta aproximadamente unos 1,500 pesos, unos 200 pesos diarios para ir a la universidad a Playa del Carmen. Y de regreso, entonces, ¿qué ha pasado? Tengo documentados 2 casos ahí, por ejemplo,
ejemplo, el del señor Rodolfo Sierra y su esposo, que tienen 2 hijos que tuvieron que dejar sus estudios universitarios para poderse ir a trabajar a la zona hotelera y poder pagar los estudios del tercero. Entonces, básicamente lo que está sucediendo en esa zona, señor presidente, es que pues si tienes 2 hermanos, uno va a estudiar y el otro se va a trabajar para que el otro pueda seguir estudiando. Entonces están haciendo como esa, porque no les alcanza para vivir y para salir en el recorrido. Entonces esa población, señor presidente, está pues pueden donar un terreno de 2 hectáreas, fue lo que me comunicaron. Se comprometerían también a darle mantenimiento a la escuela que ahí se haga. Sí, el gobierno federal está a bien construir una escuela que tenga secundaria, bachillerato y algunas licenciaturas que pueda cubrir las necesidades de esas casi 300 familias que viven por ahí. Entonces, concretamente, señor presidente, saber si CFE puede arreglar el problema de estas colonias que tienen luz, saber si la SEDATU podría hacer algún tipo de plan de recorrido en las zonas de Novec y las Torres para ver si hay posibilidades de regularizarles esas tierras y entregarles sus títulos de propiedad y saber si el gobierno también estaría para aceptar la donación de las 2 hectáreas y construir la escuela en estas colonias de Puerto Aventuras. Gracias, señor presidente. Muy bien. Hoy vamos a estar con el licenciado Bartlett en Mérida, se lo vamos a plantear. Va a estar también ahora en Tulum, Román Meyer. Ya estamos llevando a cabo en Playa del Carmen y en otros municipios programas de desarrollo urbano, precisamente para aminorar el contraste de que son zonas turísticas con colonias marginadas donde viven los trabajadores del turismo sin servicios y en condiciones deplorables. Entonces ya estamos aplicando estos programas, incluso en Playa del Carmen ya está trabajando, ya ha hecho acciones la Secretaría de Desarrollo Urbano, pero vamos a ver si se puede extender el programa que incluye calles, drenaje, agua, vivienda y regularización de la tenencia de la tierra. Es un programa integral que estamos llevando a cabo. Hay que ver si podemos ampliarlo, lo planteamos hoy a Román y vamos a pedirle a la doctora Raquel Sosa, que es la del sistema de universidades Benito Juárez, para que visite ahí la colonia y si tienen el terreno, podríamos pensar en la universidad. Lo ideal sería como lo están planteando, que sea educación básica, media superior y universitaria, pero vamos a ver si va a estar Raquel y va a ir allá a la zona. Lo de la luz es Bartlett, vamos a pedirle que mande a agentes a ver cómo está la situación y ayudamos. Los programas de regularización. Es que serían 3 cosas. Román es un programa integral que significa mejorar los espacios urbanos, pero al mismo tiempo la regularización de la tenencia de la tierra. O sea, los que ya tienen posesión, buscar la forma de entregarle sus escrituras. Eso es integral. Lo otro es la electrificación, lo que ya planteamos. Y entiendo que para otra colonia, lo de la escuela y también la luz, sí, lo vemos. A ver, Sara. Gracias, presidente. Ya que mencionaba Perú, ayer el primer ministro le pedía a usted que pusiera fin a lo que llamó la incesante intromisión en los asuntos de su país. ¿Qué le respondería al gobierno de Perú? Mire, nada más que yo quería que tú tomaras la palabra porque sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Yo también aprovecho, aparte de las preguntas de ustedes y de contestarles a ustedes, aprovecho para informar sobre otros temas. Y quería informar que ya está aquí la esposa del presidente destituido de Perú. Está aquí Lilia Paredes con sus 2 hijos, son Arnold y Alondra Castillo. El presidente Pedro Castillo está detenido. Su familia recibió asilo en nuestra embajada de Perú en México y ayer llegaron, ya están con nosotros y son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar y los vamos a proteger y es hacer valer el derecho de asilo. Lo demás es un asunto del Perú. Ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no solo del continente americano, sino del mundo, que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas y que no les importan los pueblos. Entonces utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo. Y cuando una gente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al gobierno, le hacen la vida imposible. Aquí lo estamos padeciendo, pero afortunadamente la mayoría del pueblo de México está consciente y ya no quiere que siga una oligarquía saqueando a México, empobreciendo y humillando a nuestro pueblo. Ya se acabó eso y hemos iniciado una etapa nueva, con una auténtica democracia. Aquí manda el pueblo, no la oligarquía, no los que se sentían los dueños de México, y por eso ellos están muy molestos y se han agrupado con sus partidos, sus achichincles, sus medios de información, con sus voceros, y hay toda una campaña en contra en los medios, con honrosas excepciones para
para no generalizar, porque siempre han habido periodistas honestos y cercanos al pueblo, distantes del poder económico y del poder político. Ahora hay que recordar a los periodistas de la época de la República restaurada, hay que recordar a Sargo, hay que recordar a Daniel Cabrera, a Filomeno Mara, a los hermanos Flores Magón, hay que recordar a periodistas que siempre enfrentaron a las oligarquías y en los últimos tiempos también muchos periodistas independientes, no al servicio del poder. Una vez Monsiváis me dijo de alguna persona que tenía un nombre cercano, estamos hablando de él, y me dijo sirviento, y así periodistas vendidos, alquilados. Afortunadamente la gente ya no les cree, pero imagínense, en Perú tienen el control completo de los medios de información. Hagan una investigación de las tendencias de los medios de información en el Perú. Estaba yo viendo a un periodista con una cuenta de estas que tienen la palomita, ¿cómo se llama? Verificada, llamándole analfabeta, insultando al presidente Castillo. De modo que nosotros no debemos de estarnos quejando porque nos va muy bien. Está peor en otros países. Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, lo estimo, de Estados Unidos, y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania: bienvenido a América. ¿Qué pasó? Presidente Biden, con todo respeto, América somos. Y suele pasar que en Europa y en otras partes, cuando se habla de América, pues es Estados Unidos, pero América es el Perú, es Guatemala, y es Belice, y es México. Y yo no digo que se le dé la bienvenida, ¿no?, a un presidente. Lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo bienvenido a América? Vamos a empezar ya por cambiar eso. Es bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú. Pero en fin, necesitamos seguir avanzando, porque esa política, dice la canción, que es más fuerte la costumbre que el amor. Esa política lleva 2 siglos, la política o la doctrina Monroe, de América para los americanos. ¿Ya? Entonces usted definitivamente seguirá hablando del caso de Perú, y preguntarle también, ¿va a plantearle este tema al presidente Biden ahora que venga? Sí, claro. En particular el asunto de Perú. Sí, pero no solo el Perú. Le voy a plantear 3 cosas. Primero, que consolidemos el desarrollo económico, comercial en América del Norte y en toda América, en todos los países de América, que se constituya una región económica, comercial en América, que lo que ya sabemos que funciona, el Tratado de América del Norte, se amplíe a toda América para buscar la sustitución de importaciones, que se produzca en América lo que consumimos, y va a ser sin duda la región más importante del mundo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos que sigan habiendo tendencias hacia los desequilibrios económicos, y no queremos que siga creciendo Asia y que luego ese desequilibrio se quiera enfrentar con el uso de la fuerza. Se requiere mantener equilibrios económicos, comerciales, para que no haya hegemonías y que no se use la fuerza, que no haya una política belicista. Queremos la paz en el mundo. Ese es el primer planteamiento. El segundo es que se inicie un programa de apoyo a los pobres de América Latina y del Caribe, porque desde hace más de medio siglo no hay ningún plan para apoyar a países pobres de América Latina y del Caribe. El único plan que se aplicó fue la Alianza para el Progreso cuando el presidente Kennedy. Entonces le quiero plantear de que se lleve a cabo un plan para apoyar a los países de América, también con el propósito de que la gente tenga oportunidades de trabajo y no se vea obligada a emigrar, atender las causas de la migración. Es una alianza para el bienestar del pueblo. Y lo tercero es precisamente el que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como la del Perú, porque estén involucrados o no los estadounidenses en Perú, hay sospechas, porque no cuidan ni siquiera la forma. El primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue el de la embajadora de Estados Unidos en Perú. Y luego, cuando declaran estado de emergencia, va la embajadora del Perú a entrevistarse con la presidenta nombrada por el Congreso en el Palacio de Lima. Entonces, ya no quitar gobiernos en América Latina al antojo de nadie, respetar la soberanía del pueblo, caminar juntos, no vernos como adversarios, ni siquiera, o mucho menos, como enemigos, tratarnos como aliados en todos los países de América. Ese es el tercer punto. Y esto también pasa por llevar a cabo una renovación de la OEA, que hasta ahora está convertida pues en un instrumento al servicio de poderes hegemónicos, no al servicio de los pueblos. No busca el diálogo, no busca la verdadera democracia, aunque hablan en nombre de la libertad y de la democracia, hacen exactamente lo opuesto. Justo una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pertenece a la OEA está en Perú. El presidente Castillo el presidente puesto está pidiendo una reunión, que también se haga una reunión con él. ¿Tendría que también visitarlo en la cárcel esta delegación de la comisión? Sí, el presidente Pedro Castillo ha actuado de manera pues muy respetuosa. Fue a la OEA, muchos hasta lo criticaron porque se tomó la foto con Amagro y fue a pedir que le ayudaran. Mandaron una comisión, sacaron un primer informe hablando de que sí estaba siendo hostigado, pero una vez que se da la destitución, aprueba la OEA, ya se acabó el tiempo. Entonces, pues ojalá intervengan y que resuelvan mediante el diálogo, con el método democrático. La mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso, al menos que yo no tenga la información correcta. Pero las encuestas que he visto, ¿y qué es lo que procede? ¿Qué es lo que puede remediar la situación? Pues que se convoque elecciones generales lo más pronto posible, que se elija un nuevo Congreso, que se elija un nuevo presidente, una nueva presidenta, que haya elecciones y que sea el pueblo el que decida, como es la democracia. ¿Pero cómo?
tengo atrapado, tengo secuestrado al Congreso. La oligarquía, el conservadurismo, tienen el control del Congreso, tienen el control de los medios de información. ¿Para qué convocamos elecciones? O convocamos elecciones en el 2025. Y mientras, y el sufrimiento de la gente es muy doloroso que haya muertos, porque sacan a la policía, sacan al ejército, dicen que yo no estoy tomando en cuenta el golpe de Estado, pero pensando que el que dio el golpe de Estado es Castillo. Castillo no sacó a la policía, no sacó al ejército. Es más, ellos sabían perfectamente que el ejército no estaba con Castillo, estaba con los que mandan indebidamente en el Perú. Entonces, si esos señores, incluido Vargas Llosa, que está en todo lo que tiene que ver con apoyar al conservadurismo, que se volvió de la realeza un conservador rancio, al grado de que tiene alianzas con Fujimori, con los que eran sus adversarios. Por eso estoy recomendando que, si se quiere entender lo del Perú, que se lea el libro Como pez en el agua de Mario Vargas Llosa, porque fue candidato él a la presidencia y enfrentó a Fujimori. Entonces, él representando en aquel entonces a la oligarquía peruana. Y Fujimori surge como un dirigente popular y el pueblo de Perú apoya a Fujimori. Y él casi se trauma porque como un hombre de letra, un intelectual, pierde ante una gente considerada de menos vuelos. Bueno, fue tan fuerte para él y para su ego que se fue a nacionalizar español. Pero antes de irse, o ya estando en España, escribe un libro sobre su experiencia como candidato. Y para los tiempos actuales no tiene desperdicio el libro. Pero ahora resulta que todo lo que cuestionó en ese libro lo aprueba. Ya cambió. Pero en ese entonces, no solo porque era ese candidato y estaba molesto, escribía bien. Ahora que se volvió conservador ya, la verdad, lee uno una página de una de sus novelas nuevas, recientes, y no aguanta el sueño. Es como un tafil, es como tomarse un tafil. Bosteza uno mucho, aburre. Porque cuando se entrega una gente, un escritor, a la mentira, pierde la imaginación, pierde el talento. Pero en ese entonces, creo que después de eso, escribió un libro que es el que más me gusta, que se llama La fiesta del chivo, sobre el dictador de Dominicana, Trujillo, que es un librazo. Pero de ahí para acá, ya dejemos el Perú, no nos vayan a declarar también a nosotros, no, gracias. Adiós, adiós. Presidente, nada más dos cosas puntuales. Por un lado, si se mantiene su propuesta de Jesús Rodríguez como embajadora de México en Canadá. Perdón, ¿sí en Panamá? Sí, no aceptó ella. Es que está muy contenta en México con todo lo que está haciendo de protección al medio ambiente y se va de embajador si aprueba el Senado, Alejandro Bichir. Y sí deseo que el Senado resuelva y ojalá aprueben a Carlos. ¿Mande? Sí, pero en estos días, ¿no? Los dos, sí, porque respetando a la compañera tengo buena opinión de él y ojalá y lo aprueben. Y nada más el asunto de médicos residentes de Pemex que han estado protestando en los últimos días porque dicen que les dieron 2.500 pesos de aguinaldo. Les argumentan que se los prorratearon a lo largo del año, pero en su momento les dijeron que eso era un incremento salarial. Si sabe qué pasó con este caso, son residentes de Pemex. Sí, le vamos a pedir a Octavio. Y sí, que ya se está atendiendo y se va a resolver. Y repito, tenemos consideración con Carlos aquí, queremos que sea nuestro representante en Canadá. Y Mara, la queremos mucho, le tenemos toda la confianza y vamos a seguir adelante, porque lo merece el pueblo de Quintana Roo. Es un pueblo muy bueno, muy trabajador. De por sí, fíjense, el migrante es un ser excepcional, el migrante del mundo. Entonces, los que han venido aquí a buscarse la vida son mucha pieza. Es como nuestros paisanos. Estamos por terminar el año y andamos muy cerca de los 60,000 millones de dólares enviados por nuestros paisanos a sus familiares. Se han portado a la altura, porque qué tristeza, ¿no? Que tuvieron que irse porque no habían opciones, no habían oportunidades de trabajo y en algunos casos por la violencia. Se van allá a enfrentar todo, a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, corriendo todos los riesgos. Salen adelante y no se olvidan de México y de sus familias y están enviando apoyo. No hay ninguna fuente de ingreso más importante en el país que los cerca de 60,000 millones de dólares de las remesas. El turismo, que es importantísimo y que está en su mejor momento, 30,000 millones de dólares. Entonces, muchas gracias a esos paisanos, muchas gracias. Bueno, y nos vemos entonces. Feliz Navidad, feliz Navidad.